Prefiero ser pobre con dignidad que rica sin honor. Esas palabras cambiaron. Al millonario acostumbrado a comprarlo todo, él nunca imaginó que una mujer le enseñaría el valor de algo que el dinero no podía tocar. El Mercedes-Benz negro se deslizaba por Paseo de la Reforma como una sombra elegante entre el caos matutino del tráfico chilango. Sebastián Mendoza ajustó su reloj Patek Philippe mientras observaba la ciudad a través de los cristales polarizados. A sus 35 años, era dueño de Medio Polanco y su nombre aparecía en las páginas financieras como uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos de México. «Señor Mendoza, llegamos en 5 minutos», anunció Roberto, su chofer de confianza desde hace una década. Sebastián asintió sin apartar la vista de su iPhone, donde revisaba los últimos reportes de sus propiedades. 22 torres de departamentos de lujo, 15 plazas comerciales y 3 hoteles boutique. Los números en su cuenta bancaria crecían cada mes, como una avalancha imparable de ceros. El edificio corporativo de Mendoza Desarrollos se alzaba imponente en el corazón financiero de Santa Fe. 30 pisos de cristal y acero que reflejaban las nubes como espejos gigantes. Sebastián caminó por el lobby de mármol Carrara, sus zapatos italianos resonando con autoridad. Los empleados inclinaban ligeramente la cabeza a su paso, una reverencia silenciosa hacia el hombre que controlaba sus destinos laborales. «Buenos días, señor Mendoza», lo saludó Patricia, su asistente personal, mientras le extendía una taza de café colombiano. «Tiene reunión con los inversionistas japoneses a las 9, después la junta con el departamento legal sobre el proyecto Xochimilco, y a las 12... «¿Xochimilco?», interrumpió Sebastián, frunciendo el ceño. «Pensé que ese tema ya estaba resuelto». Patricia consultó su tablet con nerviosismo. «Bueno, señor, parece que hay cierta resistencia de la comunidad. El licenciado Herrera quiere discutir las opciones legales». Sebastián se detuvo frente al ventanal de su oficina en el piso 30. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez donde cada edificio representaba una jugada calculada. Xochimilco era su próxima conquista, un terreno estratégico donde planeaba construir Residencial Azteca, un complejo de lujo que generaría ganancias por más de 200 millones de pesos. «Que vengan todos a mi oficina en 10 minutos», ordenó con voz firme. «Y Patricia, consígueme toda la información sobre quién está organizando esa resistencia». El licenciado Herrera, un hombre calvo y nervioso, entró acompañado por el equipo legal. Sebastián permaneció de pie, imponiendo su presencia. «Explícame exactamente qué está pasando en Xochimilco», demandó sin preámbulos. «Señor Mendoza», comenzó Herrera acomodándose los lentes, «parece que hay un centro comunitario en la zona que está organizando a los residentes. Están presentando recursos legales y, bueno, han conseguido cierta atención mediática». Sebastián apretó los puños. En 15 años de carrera nunca había permitido que un grupo de idealistas detuviera sus proyectos. Había métodos para resolver estos inconvenientes, ofertas generosas para algunos, presión económica para otros, y cuando todo fallaba, sus contactos en el gobierno municipal siempre encontraban irregularidades convenientes en los permisos de sus oponentes. «¿Quién dirige ese centro comunitario?», preguntó con frialdad. «Una tal Elena Ramírez», respondió Herrera, consultando sus documentos. «Trabajadora social, 28 años, originaria de Xochimilco. Parece que tiene mucho apoyo de la comunidad». Por primera vez en años, Sebastián sintió una punzada de curiosidad genuina. ¿Qué tipo de persona se atrevía a desafiar directamente su imperio? Se acercó a su escritorio de caoba y tomó las llaves de su Porsche. «Voy a resolver esto personalmente», anunció sorprendiendo a todos en la sala. «Si quiere guerra, se la voy a dar». El centro comunitario Esperanza de Xochimilco ocupaba una casa colonial de adobe pintada de azul cielo, con bugambilias que trepaban por sus muros como cascadas moradas. Elena Ramírez se encontraba en el patio central, rodeada por una veintena de vecinos, cuyas caras reflejaban una mezcla de esperanza y preocupación. «Compañeros», decía Elena con voz firme pero cálida, «sabemos que el señor Mendoza tiene mucho dinero y muchos contactos, pero nosotros tenemos algo que él no puede comprar: nuestra unidad y nuestra dignidad». Doña Carmen, una mujer de 60 años que había vivido toda su vida en el barrio,
Levantó la mano temblorosa. Pero Elena, mijita, ¿qué podemos hacer nosotros contra alguien tan poderoso? Mi comadre dice que mejor aceptemos lo que nos ofrezca antes de que nos quite todo sin darnos nada. Elena se acercó y tomó las manos arrugadas de doña Carmen entre las suyas. Doña Carmen, mi abuela me enseñó algo que nunca he olvidado. Prefiero ser pobre con dignidad que rica sin honor. Este barrio es nuestro hogar. Aquí están nuestras memorias, nuestras tradiciones. No podemos permitir que nos conviertan en refugiados en nuestra propia ciudad. Don Miguel, un carpintero de 50 años, asintió con vigor. Elena tiene razón. Ya perdimos demasiados barrios tradicionales por culpa de estos desarrolladores. Santa Fe era puro bosque y mírenlo ahora, puro cemento y cristal. Elena había regresado a Xochimilco 3 años atrás, después de estudiar trabajo social en la UNAM. Podría haber conseguido un trabajo cómodo en alguna ONG internacional, pero su corazón la llamaba de vuelta a las calles donde había crecido entre el aroma de las flores del mercado y el sonido de las trajineras navegando por los canales. El centro comunitario era su proyecto de vida, un espacio donde ofrecían asesoría legal gratuita, talleres de oficios, apoyo escolar para niños y programas de microcréditos para emprendedores locales. En 3 años habían ayudado a más de 500 familias, pero ahora todo estaba en peligro por los planes de Sebastián Mendoza. El licenciado Torres viene mañana para revisar nuestros recursos legales, continuó Elena. Mientras tanto, seguiremos documentando todos los proyectos comunitarios que se perderían si nos desalojan. Tenemos que demostrar que este lugar no es solo un terreno, sino el corazón de una comunidad. Javier, su mejor amigo desde la primaria y ahora coordinador de los talleres, se acercó cuando la reunión terminó. Elena, no quiero preocuparte, pero mi primo que trabaja en el municipio dice que Mendoza ya está presionando para acelerar los permisos de demolición. Elena sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. Entonces tenemos que movernos más rápido. ¿Ya contactaste a la periodista de la jornada? Sí. Viene el viernes para hacer un reportaje sobre el centro y las familias que serían afectadas. Elena caminó hasta el pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe que habían construido en una esquina del patio. Su abuela siempre le decía que en los momentos más difíciles había que encontrar fuerza en las raíces. Xochimilco había resistido la urbanización descontrolada durante décadas. No iba a rendirse ahora. Abuela, murmuró en voz baja, dame fuerzas para proteger lo que nos enseñaste a valorar. En ese momento, el rugido de un motor deportivo interrumpió la tranquilidad del barrio. Elena se asomó a la calle y vio un Porsche plateado estacionándose frente al centro. Un hombre alto, vestido con un traje impecable, salió del automóvil y observó el edificio con una mezcla de curiosidad y desdén. Sus miradas se cruzaron a través de la reja de hierro forjado. Elena sintió inmediatamente que este no era un visitante común. Había algo en su postura, en la forma segura con la que caminaba, que gritaba poder y arrogancia. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Elena acercándose a la entrada sin abrir la reja. El hombre la estudió con ojos calculadores. Busco a Elena Ramírez. La encontró, respondió ella, irguiendo la espalda. ¿Y usted es? Una sonrisa que no llegaba a los ojos apareció en el rostro del desconocido. Sebastián Mendoza. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Elena sintió como si el tiempo se detuviera por un instante. Sebastián Mendoza estaba ahí, en carne y hueso, parado frente al centro comunitario como un depredador elegante, evaluando a su presa. Era más joven de lo que había imaginado, con facciones marcadas y una presencia que imponía respeto y temor a partes iguales. «Señor Mendoza», dijo Elena, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo que sentía. No esperaba que viniera personalmente a amenazar a familias trabajadoras. Sebastián arqueó una ceja, sorprendido por la directa confrontación. Estaba acostumbrado a que la gente se intimidara en su presencia, que tartamudearan excusas o buscaran rápidamente una negociación conveniente. «No vengo a amenazar a nadie, señorita Ramírez. Vengo a ofrecer soluciones», respondió con una sonrisa calculada. «Podemos hablar en privado». Elena miró hacia atrás y vio que varios vecinos se habían asomado curiosos desde el patio. Doña Carmen la observaba con preocupación maternal,
mientras Javier se había acercado discretamente, listo para intervenir si era necesario. «Todo lo que tenga que decirme puede decirlo aquí», declaró Elena sin abrir la reja. «Esta comunidad no tiene secretos». Sebastián suspiró con una mezcla de admiración e irritación. «Muy bien. Vengo a hacerle una propuesta a usted y a sus vecinos». Hizo una pausa dramática. «Estoy dispuesto a ofrecer a cada familia afectada una compensación 3 veces superior al valor comercial de sus propiedades, más asistencia para reubicación en fraccionamientos de interés social de primera calidad». Elena sintió que la sangre le hervía. «¿Y este centro comunitario? ¿Los talleres que mantienen a cientos de familias? ¿Los programas educativos para los niños? También tiene precio para eso. Puedo financiar un centro comunitario nuevo, más moderno, en otra ubicación», respondió Sebastián con frialdad empresarial, «con mejor equipamiento y mayor presupuesto operativo». «No se trata del dinero», exclamó Elena, ya sin poder contener su indignación. «Se trata de nuestras raíces, de nuestra identidad. Usted no puede comprar la historia de un barrio, señor Mendoza. No puede comprar el lugar donde crecieron nuestros abuelos, donde aprendimos a caminar, donde formamos nuestros primeros recuerdos». Por primera vez en años, Sebastián se encontró sin una respuesta inmediata. Había enfrentado protestas antes, pero siempre eran sobre números, más dinero, mejores condiciones, compensaciones adicionales. Nunca había tenido que lidiar con alguien que hablara de conceptos tan abstractos. «Señorita Ramírez», dijo finalmente recuperando su compostura, «entiendo su apego emocional, pero vivimos en una época de progreso. Este desarrollo creará empleos, aumentará el valor de la zona, traerá servicios modernos». «¿Para quién?», lo interrumpió Elena. «¿Para las familias que ya no podrán vivir aquí porque los precios se van a disparar? ¿Para los comerciantes locales que van a ser reemplazados por franquicias internacionales?». Elena se acercó más a la reja y Sebastián pudo ver la intensidad en sus ojos café, una determinación que jamás había encontrado en las salas de juntas. «Mi abuela me enseñó algo, señor Mendoza. Prefiero ser pobre con dignidad que rica sin honor. Usted puede ofrecer todo el dinero del mundo, pero hay cosas que no están en venta». Sebastián sintió una extraña punzada en el pecho. Esas palabras resonaron en un lugar de su memoria que había mantenido cuidadosamente enterrado. La voz de su propio abuelo, un humilde carpintero que había construido su primera casa con sus propias manos. «El progreso no siempre requiere destrucción», continuó Elena, con voz más suave pero igualmente firme. «¿Por qué no puede construir su proyecto en algún terreno baldío? ¿Por qué tiene que ser exactamente aquí?». Por un momento, Sebastián se quedó en silencio. La verdad era que había otros terrenos disponibles, pero este era estratégico, cerca del centro histórico, con acceso a canales, perfecto para marketing de vida auténtica mexicana, dirigido a extranjeros adinerados. «Los negocios son complicados», murmuró, evadiendo la pregunta directa. «Los negocios sin conciencia son destructivos», replicó Elena, «pero supongo que eso no lo enseñan en las escuelas de administración de élite». Sebastián se sintió extrañamente desarmado. Había venido esperando encontrar a una activista idealista que se doblaría ante una oferta generosa, pero se había topado con alguien que cuestionaba los fundamentos mismos de su forma de hacer negocios. «No hemos terminado esta conversación, señorita Ramírez», dijo finalmente, dirigiéndose hacia su auto. «No, no hemos terminado», respondió Elena, «pero la próxima vez que venga, le sugiero que traiga argumentos mejores que su chequera». Sebastián condujo su Porsche por las calles de Xochimilco sin rumbo fijo, su mente completamente perturbada por el encuentro con Elena Ramírez. El contraste era abrumador. Acababa de salir de un barrio donde la gente colgaba ropa en tendederos al aire libre y cultivaba verduras en pequeños huertos caseros, para regresar a su mundo de torres de cristal y aires acondicionados. Se detuvo en un semáforo junto al mercado local. Por la ventana entreabierta, llegaba hasta él el aroma de tortillas recién hechas, el sonido de vendedores pregonando sus productos, la risa de niños corriendo entre los puestos. Era como estar en un país diferente, a solo 40 minutos de su oficina en Santa Fe. Su teléfono vibró. «Patricia». «Señor Mendoza, ¿cómo le fue en Xochimilco? ¿Necesita que prepare la documentación para proceder con las ofertas de compra?». Sebastián tardó en responder. «No, no todavía.
Necesito más información sobre el proyecto. Señor, ¿está todo bien? Suena diferente. Estoy bien, Patricia. Cancela mis citas de la tarde. Necesito tiempo para pensar. En lugar de regresar a su oficina, Sebastián se dirigió a su penthouse en Polanco. El edificio de 25 pisos era una de sus primeras construcciones, un monumento a su ascenso de clase media trabajadora a magnate inmobiliario. El conserje lo saludó con la reverencia habitual, pero por primera vez, Sebastián se sintió incómodo con tanta deferencia. Su departamento ocupaba los 2 últimos pisos, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Muebles de diseñador italiano, obras de arte contemporáneo, una cocina que usaba principalmente para impresionar a socios de negocios. Todo perfecto, todo caro, todo vacío. Se sirvió un whisky escocés de 30 años y se hundió en su sofá de cuero. Las palabras de Elena seguían resonando en su cabeza. Prefiero ser pobre con dignidad que rica sin honor. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había hablado de honor, de dignidad? Su mente viajó hacia atrás, 20 años atrás, cuando vivía en una casa de 2 cuartos en la colonia Doctores con su abuelo Aurelio. El viejo había sido carpintero toda su vida, construyendo muebles con sus manos callosas para familias del barrio. Nunca tuvo mucho dinero, pero la gente lo respetaba. Lo buscaba no solo para trabajos, sino para consejos, para mediación en conflictos vecinales. «Mijo», le decía el abuelo mientras lijaba una mesa de madera, «puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes el respeto de tu propia conciencia, eres el hombre más pobre que existe». Sebastián había olvidado esas palabras durante años de escalada social implacable. Desde que murió el abuelo, cuando él tenía 18 años, se había enfocado obsesivamente en nunca volver a ser pobre, en nunca volver a sentir la vulnerabilidad de no tener poder económico. Su primer desarrollo había sido en la misma colonia Doctores, comprando casas viejas a precios bajos para construir un complejo de departamentos. Había desalojado a 12 familias, incluyendo a vecinos que conocía desde niño. Se había dicho a sí mismo que era progreso, que estaba mejorando la zona, que las familias podrían encontrar mejores oportunidades en otro lugar. Nunca había regresado a ver qué había pasado con ellas. El whisky le supo amargo en la boca. Se levantó y caminó hasta el ventanal, observando la ciudad que se extendía como un mapa de conquistas. Cada edificio que veía tenía una historia similar: terrenos adquiridos a bajo precio, familias reubicadas, tradiciones borradas para dar paso a la modernidad rentable. ¿En qué momento había dejado de ser el nieto del carpintero Aurelio para convertirse en el emperador sin corazón que Elena había visto esa tarde? Su celular vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de WhatsApp de su hermana María, quien vivía en Guadalajara desde hace 10 años. «Hermano, vi en las noticias que vas a desarrollar algo en Xochimilco. Por favor, dime que no vas a destruir otro barrio tradicional. Recuerda lo que nos enseñó el abuelo». Sebastián dejó caer el teléfono sobre el sofá. Incluso María, quien había estado ausente durante años de su ascenso empresarial, intuía que algo estaba mal con el proyecto. Era tan obvio para todos excepto para él. Esa noche, por primera vez en años, Sebastián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos decididos de Elena Ramírez. Escuchaba la voz de su abuelo, imaginaba las caras de las familias que habían perdido sus hogares por sus proyectos anteriores. A las 3 de la madrugada, tomó una decisión que habría sido impensable 24 horas antes. Iba a regresar a Xochimilco. Pero esta vez, no como conquistador, sino como alguien que necesitaba entender qué era exactamente lo que estaba a punto de destruir. Al día siguiente, Sebastián despertó con una sensación extraña. Por primera vez en años, había soñado con su abuelo Aurelio. En el sueño, el viejo carpintero le mostraba una casa que estaba construyendo, pero cada tabla que colocaba se convertía en cristal y se rompía al tocarla. En lugar de dirigirse a su oficina, Sebastián se vistió con ropa casual, jeans, camisa de algodón, zapatos cómodos, y manejó nuevamente hacia Xochimilco. Esta vez no llevaba agenda de conquista, solo curiosidad genuina y una inquietud que no podía nombrar. Llegó al centro comunitario cerca de las 10 de la mañana. A través de la reja pudo ver un bullicio de actividad. Niños corriendo en el patio,
mujeres tejiendo en un círculo bajo la sombra de un árbol de jacaranda, hombres construyendo lo que parecía ser una biblioteca al aire libre. Elena apareció cargando una caja de libros, vestida con jeans desgastados y una blusa azul cielo que realzaba el color de sus ojos. Al verlo, se detuvo en seco, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Señor Mendoza», dijo, depositando la caja en el suelo. No esperaba verlo tan pronto. «¿Viene con una oferta mejorada?» «No», respondió Sebastián sorprendiéndose a sí mismo. «Vengo a entender». Elena lo estudió por un momento. Sin el traje impecable, sin la postura intimidante, parecía más joven, casi vulnerable. «¿Entender qué? ¿Qué es exactamente lo que estoy a punto de destruir?», admitió con honestidad. «Ayer me dijeron cosas que no había escuchado en mucho tiempo. Me gustaría ver con mis propios ojos qué hacen aquí». Elena sintió una punzada de curiosidad. Había esperado muchas cosas de Sebastián Mendoza. Más dinero, amenazas veladas, presión legal, pero no esta humildad inesperada. «¿No tiene miedo de que esto sea una trampa?», preguntó, abriendo lentamente la reja. «¿Que lo esté invitando para lavarle el cerebro con nuestra propaganda comunitaria?» Por primera vez, Sebastián sonrió genuinamente. «Señorita Ramírez, he pasado 15 años en salas de juntas llenas de tiburones. Creo que puedo manejar una visita guiada por un centro comunitario». Elena lo guió hacia el interior del patio. «Muy bien, pero hay reglas. Nada de fotos, nada de tomar notas para futuras estrategias legales. Y si los niños le preguntan quién es usted, no puede decir que viene a quitarles su casa». «Entendido», asintió Sebastián. La primera parada fue el taller de carpintería, donde don Miguel enseñaba a jóvenes adolescentes a trabajar la madera. El aroma a pino y barniz golpeó a Sebastián como una ola de nostalgia. Era exactamente como el taller de su abuelo. «Don Miguel», dijo Elena, «le presento a Sebastián. Está interesado en conocer nuestros programas». El carpintero, un hombre de manos enormes y sonrisa amable, se acercó limpiándose las manos en un trapo. «Bienvenido, joven. ¿Le interesa la carpintería? Aquí enseñamos a los muchachos un oficio honrado». Sebastián observó cómo un adolescente de unos 16 años lijaba cuidadosamente una mesa pequeña. «¿Hace cuánto tienen este taller?» «3 años», respondió don Miguel con orgullo. «Hemos graduado a 42 muchachos. Algunos ahora tienen sus propios talleres. Otros trabajan en ebanisterías importantes. El trabajo honesto siempre encuentra recompensa». Elena notó cómo Sebastián tocaba instintivamente un trozo de madera pulida, cómo sus ojos se suavizaban al observar el trabajo de los jóvenes. Había algo familiar en su expresión, como si estuviera recordando algo importante. «Mi abuelo era carpintero», murmuró Sebastián casi para sí mismo. «¿En serio?», preguntó don Miguel con interés. «¿Y qué tal trabajaba? ¿Le enseñó algo del oficio?» «Me enseñó muchas cosas», respondió Sebastián con una sonrisa melancólica. «Pero yo elegí un camino diferente». Elena lo condujo después al área de alfabetización, donde doña Carmen enseñaba a leer a mujeres adultas que nunca habían tenido la oportunidad de ir a la escuela. «Esta es Rosa», dijo Elena, presentando a una mujer de 40 años que leía lentamente un cuento infantil. «Tiene 3 hijos, trabaja limpiando casas y está aprendiendo a leer para poder ayudarles con sus tareas». Rosa levantó la vista con una sonrisa tímida. «Antes me daba vergüenza no saber leer», confesó, «pero aquí nadie te juzga. Todos aprendemos juntos». Sebastián sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que había conocido a alguien que valorara tanto algo que él daba por sentado? En el área de juegos, los niños los rodearon con curiosidad natural. Una niña de unos 8 años, con coletas adornadas con listones amarillos, se acercó a Sebastián. «¿Usted es el señor que quiere tumbar nuestra casa?», preguntó con inocencia devastadora. Elena se tensó, pero Sebastián se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «¿Cómo te llamas?» «Sofía». «¿Sí va a tumbar nuestra casa?» Sebastián miró los ojos confiados de la niña y sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. «Sofía, ¿te gusta vivir aquí?» «Mucho. Aquí está mi escuela, mis amigos, mis abuelitos, y Elena me está enseñando a leer cuentos de princesas». «¿Y qué harías si tuvieras que mudarte lejos?» La cara de Sofía se entristeció. «No sé. Mamá dice que tal vez tendríamos que irnos a vivir con mis tíos en Estado de México,
pero allá no conozco a nadie. Sebastián se enderezó lentamente, con las palabras de Sofía resonando en su mente. Elena lo observaba con una expresión indescifrable. —¿Satisface su curiosidad, señor Mendoza? —preguntó con voz neutra. —No —respondió Sebastián honestamente—, solo me da más preguntas. Esa tarde, Elena decidió mostrarle a Sebastián el corazón verdadero de Xochimilco, los canales ancestrales donde las trajineras navegaban entre jardines flotantes que existían desde tiempos prehispánicos. «Si va a destruir esto», dijo Elena mientras caminaban por el embarcadero, «al menos debería entender qué es lo que está destruyendo». Subieron a una trajinera decorada con flores de colores brillantes. El trajinero, don Evaristo, era un hombre de 60 años cuyas manos curtidas conocían cada curva de los canales como si fueran las arrugas de su propia piel. «Este canal existe desde hace más de 1000 años», explicó Elena mientras navegaban entre chinampas cubiertas de lechugas, rábanos y flores de cempasúchil. Los aztecas crearon este sistema de agricultura flotante que aún alimenta a miles de familias. Sebastián observaba en silencio. Había visto Xochimilco en fotografías promocionales, en folletos turísticos, pero nunca había comprendido realmente la complejidad de este ecosistema humano que había sobrevivido conquistas, revoluciones y modernización. «Mi familia cultiva esta chinampa desde hace 5 generaciones», dijo don Evaristo, señalando un terreno rectangular cubierto de verduras. «Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo y ahora mi hijo. Cada generación ha aprendido los secretos de la tierra y el agua». «¿Y qué pasaría si construyeran edificios alrededor?», preguntó Sebastián. Don Evaristo se encogió de hombros con tristeza. «Los canales se contaminarían, el sistema de irrigación se rompería, las chinampas morirían. 500 años de conocimiento tradicional desaparecerían en 5 años de modernización». Elena notó cómo Sebastián procesaba esta información. Su expresión había cambiado completamente desde el día anterior. Ya no era el magnate arrogante. Parecía un hombre redescubriendo algo que había perdido hace mucho tiempo. «¿Puedo preguntarle algo personal, señor Mendoza?», dijo Elena, mientras la trajinera se deslizaba suavemente por el agua. «Claro. ¿Por qué se dedicó a los bienes raíces? ¿Siempre quiso construir edificios?». Sebastián tardó en responder, observando cómo un grupo de patos nadaba entre los lirios acuáticos. «De niño quería ser arquitecto», admitió finalmente. «Me encantaba dibujar casas, imaginar espacios donde las familias pudieran ser felices. Pero cuando murió mi abuelo y me quedé solo, entendí que en este país lo importante no es construir casas para que la gente sea feliz, sino construir negocios para que uno no sea pobre». «¿Y funcionó?», Sebastián rió amargamente. «Tengo más dinero del que podré gastar en 3 vidas. Puedo comprar cualquier cosa que quiera. Pero ayer, cuando esa niña me preguntó si iba a tumbar su casa, me di cuenta de que no recuerdo la última vez que construí algo que hiciera feliz a alguien». Elena sintió una punzada inesperada de compasión. Había esperado encontrar a un villano despiadado, pero estaba viendo a un hombre que había perdido el rumbo y comenzaba a darse cuenta. «No es demasiado tarde para cambiar», dijo suavemente. «¿Usted cree?», preguntó Sebastián, mirándola directamente por primera vez. «¿Cree que alguien puede cambiar tanto como para rectificar 15 años de decisiones equivocadas?». Elena estudió su rostro, buscando signos de manipulación o falsedad, pero solo encontró vulnerabilidad genuina. «Creo que la gente puede sorprenderse a sí misma», respondió, «pero el cambio real requiere más que arrepentimiento, requiere acción». «¿Qué tipo de acción?». Elena señaló hacia las chinampas que los rodeaban. «Mire esto, 500 años de tradición que podrían desaparecer por un complejo residencial que será olvidado en 50 años. ¿Realmente vale la pena ese intercambio?». Sebastián contempló la belleza serena del paisaje. Las montañas al fondo, los jardines flotantes, las familias trabajando en sus cultivos con técnicas ancestrales. Por primera vez en años, sintió algo que había olvidado: paz. «¿Puedo preguntarle algo ahora?», dijo Sebastián. «Adelante. ¿Por qué confía en mí? Ayer era su enemigo. Hoy me está mostrando todo lo que podría usar en su contra». Elena sonrió por primera vez desde que lo conocía, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Porque reconozco en usted
algo que vi en el espejo hace algunos años, a alguien que se perdió en el camino pero aún recuerda cómo regresar a casa. Mientras la trajinera regresaba al embarcadero, Sebastián sintió que algo fundamental había cambiado en él. Ya no veía un terreno estratégico para desarrollar. Veía un hogar que cientos de familias habían construido con amor, tradición y dignidad. Pero también sabía que cambiar de opinión no sería suficiente. Sus socios inversionistas japoneses habían comprometido millones. Tenía contratos firmados, empleados que dependían del proyecto. La pregunta ya no era si quería cancelar el desarrollo, sino si tendría el valor de enfrentar las consecuencias de hacer lo correcto. 3 días después del paseo en trajinera, Sebastián se encontró haciendo algo impensable, cancelando reuniones de negocios para regresar a Xochimilco. No podía explicar racionalmente por qué, pero se sentía atraído hacia el centro comunitario como si fuera un imán. Esta vez llegó durante la hora del almuerzo comunitario. Elena había organizado una comida donde cada familia aportaba un platillo para compartir. El aroma de mole, pozole y tortillas recién hechas llenaba el aire del patio. «Sebastián», lo saludó Elena con una sonrisa de sorpresa genuina. No esperaba verlo de nuevo tan pronto. «Yo tampoco», admitió él, «pero puedo quedarme un rato. Prometo no interferir». «Claro, pero va a tener que comer. Aquí nadie se queda con hambre». Doña Carmen se acercó con un plato rebosante de mole poblano. «Joven, pruebe esto. Es la receta de mi bisabuela. Que en paz descanse». Sebastián probó el mole y cerró los ojos involuntariamente. «Está delicioso, doña Carmen. Me recuerda al que hacía mi abuela cuando era niño». «¿Su abuela cocinaba?», preguntó Elena, sentándose junto a él en una de las mesas de madera que habían construido en el taller de carpintería. «Era la mejor cocinera del barrio», recordó Sebastián con nostalgia. Los domingos hacía barbacoa en el patio trasero, y toda la vecindad se asomaba por el olor. Siempre terminaba invitando a media cuadra a comer. «¿Y qué pasó con esa casa?». Sebastián bajó la mirada. «La vendí hace 10 años. Necesitaba el capital para un proyecto y, bueno, me parecía tonto mantener una casa tan pequeña cuando podía vivir en Polanco. La extraña. Todos los días», confesó, sorprendiéndose de su propia honestidad. «Pero no me permito pensarlo mucho. En los negocios, la nostalgia es un lujo que no puedes darte». Elena observó su perfil mientras él comía. Sin la armadura de trajes caros y posturas intimidantes, Sebastián parecía más humano, más accesible. Había algo en sus ojos que le recordaba a los hombres de su barrio, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que solo viene de conocer tanto la abundancia como la carencia. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Elena. «¿Tiene familia? ¿Esposa? ¿Hijos?». Sebastián rió con amargura. «He estado demasiado ocupado construyendo un imperio para construir una familia. Tuve algunas relaciones serias, pero todas terminaron igual. Las mujeres querían al hombre exitoso, no al hombre real. Y yo no sabía ya cuál era cuál. Y ahora sí lo sabe». Sebastián la miró directamente, y Elena sintió algo extraño en el estómago, como mariposas revoloteando. «Estoy empezando a recordarlo», murmuró. Después del almuerzo, Elena lo invitó a participar en el taller de tarde. Ese día tocaba Historias de Xochimilco, donde los abuelos del barrio contaban leyendas y memorias a los niños. Don Aurelio Vázquez, un hombre de 80 años con bigote blanco y ojos brillantes, comenzó a relatar la historia de La Llorona en los canales. «Cuentan que en las noches sin luna», decía con voz dramática, mientras los niños se acercaban con los ojos muy abiertos, «se puede escuchar el llanto de una mujer que perdió a sus hijos en estas aguas». Sebastián se sobresaltó al escuchar el nombre. Aurelio, como su abuelo. «¿Se siente bien?», le preguntó Elena en voz baja, notando su cambio de expresión. «Sí, es solo que mi abuelo se llamaba Aurelio también, y solía contarme historias exactamente igual». Cuando terminó la sesión de cuentos, Elena y Sebastián caminaron solos por los senderos del centro. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosas, y el aire se llenaba del aroma de las flores de bugambilia. «Elena», dijo Sebastián deteniéndose bajo un árbol de jacaranda, «necesito contarle algo importante». Ella se giró hacia él, y Sebastián notó cómo la luz dorada del atardecer hacía brillar sus ojos café como miel.
Ayer tuve una reunión con mis socios japoneses. Están presionando para acelerar el proyecto. Quieren comenzar las demoliciones en 2 semanas. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y usted qué les dijo? Les pedí más tiempo para resolver los últimos obstáculos legales, admitió Sebastián. Pero Elena, necesita saber que esto es más grande que yo. Hay contratos firmados, inversiones comprometidas, empleos en juego. No puedo simplemente cancelar todo sin consecuencias graves. ¿Qué tipo de consecuencias? Sebastián suspiró profundamente. Podría perder la empresa. Mis socios podrían demandarme por incumplimiento. Tendría que usar todo mi dinero personal para pagar las penalizaciones contractuales. Elena lo estudió cuidadosamente. ¿Y eso lo asusta? Aterroriza, confesó él. Durante 15 años he construido mi identidad alrededor de ser exitoso, poderoso, rico. No sé quién soy si no soy Sebastián Mendoza, el magnate inmobiliario. Elena se acercó un paso más. Estaban tan cerca que podía sentir el aroma sutil de su colonia mezclado con el olor natural de su piel. ¿Puedo decirle quién creo que es realmente?, preguntó con voz suave. Sebastián asintió, sin apartar los ojos de su rostro. Creo que es el nieto del carpintero Aurelio, que aprendió a valorar el trabajo honesto y la dignidad humana. Creo que es alguien que se perdió en el camino tratando de protegerse del dolor, pero que en el fondo sigue siendo el niño que soñaba con construir casas para hacer felices a las familias. Sebastián sintió que se le cerraba la garganta. Nadie le había hablado así en años. Nadie había visto más allá de su éxito exterior para encontrar al hombre que había enterrado bajo capas de ambición y miedo. «Elena», murmuró, «no sé si soy lo suficientemente valiente para ser esa persona otra vez». Ella levantó la mano y con una ternura que lo sorprendió, tocó suavemente su mejilla. «La valentía no es no tener miedo», dijo. «Es hacer lo correcto a pesar del miedo». Por un momento, el mundo se detuvo. Sebastián sintió el impulso abrumador de besarla, de perderse en la calidez de su mirada, pero se detuvo. No tenía derecho. Aún era el hombre que amenazaba su hogar. «Necesito tiempo», susurró, alejándose a regañadientes de su toque. «Necesito encontrar una manera de hacer esto bien». «¿Cuánto tiempo tenemos?» «2 semanas, tal vez menos». Elena asintió con determinación. «Entonces será mejor que empecemos a trabajar». Al día siguiente, Elena llegó al centro comunitario a las 6 de la mañana y se sorprendió al encontrar el Porsche de Sebastián ya estacionado afuera. Lo encontró en el taller de carpintería, ayudando a don Miguel a lijar una mesa, con las mangas de su camisa blanca arremangadas y las manos manchadas de barniz. «Buenos días», lo saludó, divertida por la imagen del magnate convertido en aprendiz de carpintero. «Buenos días», respondió Sebastián, limpiándose las manos en un trapo. «Llegué temprano para pensar y don Miguel me puso a trabajar». «El trabajo honesto ayuda a aclarar la mente», dijo el carpintero con sabiduría. «Este muchacho tiene buenas manos. Su abuelo le enseñó bien, aunque él no lo recuerde». Elena notó algo diferente en Sebastián. Parecía más centrado, más decidido. «¿Encontró una solución?», preguntó con esperanza. «Encontré una idea», corrigió él, «pero necesito su ayuda para desarrollarla». La condujo hacia una mesa donde había extendido planos y documentos. «Pasé toda la noche revisando los contratos y estudiando el terreno. Hay una posibilidad, pero es arriesgada». Elena se acercó para ver los documentos. «Explíqueme». «El contrato especifica que debo entregar un desarrollo residencial de lujo en esta ubicación», dijo Sebastián, señalando los planos. «Pero no especifica exactamente qué tipo de desarrollo». «¿Y eso qué significa?». Sebastián desplegó nuevos bocetos que había estado dibujando durante la madrugada. «Significa que puedo cumplir el contrato construyendo un desarrollo que respete la comunidad existente en lugar de destruirla». Elena estudió los dibujos. Mostraban una serie de edificios de mediana altura, diseñados con arquitectura tradicional mexicana, integrados entre las casas existentes y respetando los canales. «Vivienda de lujo ecológica», explicó Sebastián con creciente entusiasmo. «Departamentos premium que incorporen las chinampas como jardines comunitarios, que mantengan los talleres artesanales como amenidades culturales, que preserven los canales como elementos paisajísticos únicos». «Suena hermoso», dijo Elena, «pero ¿sus socios aceptarían esto?».
Si puedo demostrar que es igualmente rentable, sí. La sostenibilidad está de moda entre los compradores internacionales. Podríamos vender la experiencia de vida auténtica mexicana sin destruir la autenticidad real. Elena sintió una chispa de esperanza, pero también de preocupación. ¿Y qué pasa con las familias que ya viven aquí? ¿Podrían permitirse quedarse si los precios suben? Sebastián sonrió. Esa es la parte más importante del plan. Propongo crear un fideicomiso comunitario. Las familias actuales recibirían acciones del desarrollo, convirtiéndose en socias en lugar de víctimas. Sus casas serían renovadas gratuitamente, mantendrían sus espacios, pero también recibirían ingresos por el nuevo desarrollo. Elena lo miró con asombro creciente. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Pero necesito que la comunidad esté de acuerdo. Necesito que confíen en mí lo suficiente para firmar contratos que les den poder real en lugar de solo promesas. ¿Y usted? ¿Qué gana con esto? Sebastián se enderezó y Elena vio una nueva determinación en sus ojos. Gano la oportunidad de construir algo que mi abuelo habría estado orgulloso de ver. Gano la posibilidad de dormir tranquilo por primera vez en años. Elena sintió que se le aceleraba el corazón, no solo por el plan, sino por la transformación que estaba viendo en Sebastián. Este no era el hombre arrogante que había llegado una semana atrás. Este era alguien completamente diferente. «Hay un problema», dijo Elena, después de estudiar más detalladamente los planos. «Para que esto funcione necesitaría los permisos gubernamentales para un proyecto mixto de conservación. Eso podría tomar meses, y usted dice que solo tenemos 2 semanas». Sebastián sonrió con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Por eso necesito que me ayude a presentar esto a la comunidad hoy mismo. Si conseguimos su apoyo, puedo usar eso para presionar a mis socios y negociar más tiempo. ¿Y si se niegan? Si no confían en usted, entonces habré perdido todo de cualquier manera», admitió Sebastián. «Pero al menos lo habré perdido tratando de hacer lo correcto». Elena lo miró fijamente, buscando cualquier signo de engaño o manipulación. Pero solo encontró sinceridad y una vulnerabilidad que la tocó profundamente. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero con una condición». «¿De cuál?» «Si vamos a pedirle a esta comunidad que confíe en usted, necesito saber que puedo confiar en usted completamente. ¿Me está diciendo toda la verdad?» Sebastián se acercó más, tanto que pudo ver las motitas doradas en sus ojos café. «Elena, hace una semana habría mentido, manipulado o prometido cualquier cosa para conseguir lo que quería. Pero algo cambió en mí desde que la conocí. No puedo explicarlo racionalmente, pero por primera vez en años me importa más hacer lo correcto que ganar dinero». Elena sintió que su resistencia se desmoronaba. Había luchado contra la atracción que sentía hacia él, diciéndose que era el enemigo, que solo la manipularía. Pero el hombre que tenía frente a ella ya no era el enemigo. Era alguien que había encontrado el valor para cambiar. «Está bien», susurró. «Confío en usted». Sin pensarlo, Sebastián alzó la mano y acarició suavemente su mejilla. Elena no se apartó. «Gracias», murmuró él, «por ayudarme a recordar quién puedo ser». En ese momento, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas del taller y el aroma de madera fresca rodeándolos, ambos supieron que algo había cambiado irreversiblemente entre ellos. Ya no eran solo aliados en una causa. Se estaban enamorando de una manera que ninguno de los dos había esperado ni podía controlar. La reunión comunitaria se convocó para esa misma tarde. Elena había pasado la mañana visitando casa por casa, explicando que Sebastián tenía una propuesta diferente, pero muchos vecinos llegaron con escepticismo y desconfianza grabados en sus rostros. El patio del centro comunitario se llenó con más de 100 personas. Familias completas, artesanos, comerciantes, estudiantes. Sebastián llegó puntualmente a las 5 de la tarde, cargando una maqueta del proyecto que había construido con la ayuda de don Miguel, usando las técnicas de carpintería que recordaba de su infancia. «Vecinos de Xochimilco», comenzó Elena, «el señor Sebastián Mendoza ha solicitado la oportunidad de presentarles una propuesta. Les pido que lo escuchen con mente abierta, pero también con sentido crítico. Al final, ustedes decidirán». Sebastián se colocó al centro del círculo. Podía sentir la tensión en el aire, las miradas suspicaces,
el murmullo nervioso de conversaciones interrumpidas. Por un momento, su instinto empresarial le gritó que huyera, que regresara a la seguridad de su oficina con vista panorámica, pero entonces vio los ojos de Elena llenos de fe en él y encontró el valor para continuar. Hace una semana, comenzó con voz clara, llegué a este lugar como conquistador. Venía a tomar lo que quería, sin importar a quién lastimara en el proceso. Pero ustedes me enseñaron algo que había olvidado, que hay cosas más valiosas que el dinero. Doña Carmen se ajustó el rebozo y lo miró con curiosidad. ¿Y qué cosas son esas, joven? La dignidad, doña Carmen, la comunidad, el hogar. Mi abuelo, que era carpintero como don Miguel, solía decirme que un hombre puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene el respeto de su propia conciencia, es el más pobre de todos. Sebastián desplegó los planos sobre una mesa en el centro del círculo. Por eso vengo hoy no a quitarles su hogar, sino a proponerles que construyamos algo juntos, algo que preserve lo que aman y les dé oportunidades nuevas. Explicó detalladamente su visión, un desarrollo que mantendría todas las casas actuales, renovándolas y modernizándolas sin costo para las familias. Los nuevos edificios se construirían en terrenos baldíos o azoteas, respetando la arquitectura tradicional. Las chinampas se convertirían en jardines comunitarios compartidos con los nuevos residentes. Los talleres artesanales se expandirían, convirtiéndose en centros de enseñanza que atraerían turismo cultural. Pero lo más importante, continuó Sebastián, es que ustedes no serán desplazados ni marginados, serán socios. Cada familia recibirá acciones del desarrollo que les darán ingresos permanentes. Seguirán siendo los dueños de Xochimilco, pero con más oportunidades económicas. Don Miguel levantó la mano. ¿Y cómo sabemos que cumplirá su palabra? Los desarrolladores siempre prometen muchas cosas al principio. Sebastián había anticipado esta pregunta. Porque voy a poner todo mi patrimonio personal como garantía. Si no cumplo lo prometido, ustedes tendrán derecho legal a quedarse con mis propiedades hasta que se satisfagan las condiciones del acuerdo. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Elena lo miró con asombro. No habían discutido esta parte del plan. Además, continuó Sebastián, propongo que Elena Ramírez sea nombrada supervisora del proyecto, con poder de veto sobre cualquier decisión que afecte a la comunidad. Elena sintió que se le paraba el corazón. Sebastián, yo no sé nada de desarrollo inmobiliario, pero sabe todo sobre esta comunidad, respondió él, mirándola con una intensidad que hizo que se sonrojara. Y eso es más valioso que cualquier título universitario. Rosa, la mujer que estaba aprendiendo a leer, se puso de pie tímidamente. Señor Sebastián, esto significa que mis hijos podrán seguir yendo a la escuela aquí, que no tendré que buscar trabajo lejos. Significa exactamente eso, Rosa. Y además, el proyecto incluye becas educativas para todos los niños de la comunidad, financiadas por las ganancias del desarrollo. Las preguntas continuaron durante 2 horas. Sebastián respondió cada una con paciencia y honestidad, admitiendo cuando no sabía algo y comprometiéndose a investigar las respuestas. Gradualmente, Elena pudo ver cómo la desconfianza inicial se transformaba en curiosidad, luego en esperanza cautelosa. Finalmente, doña Carmen se puso de pie. Como la matriarca no oficial del barrio, su opinión tendría mucho peso. Joven Sebastián, dijo con solemnidad, mi corazón me dice que usted habla con sinceridad, pero mi experiencia me dice que los ricos rara vez cumplen sus promesas a los pobres. ¿Qué garantía real tenemos? Sebastián respiró profundamente. Era el momento de la apuesta más grande de su vida. Doña Carmen, voy a firmar un contrato legal ante notario. Pero más importante que eso, voy a mudarme aquí. Voy a vender mi penthouse en Polanco y construir mi hogar en este desarrollo. Mi futuro estará vinculado al futuro de ustedes. Si esto no funciona para la comunidad, no funcionará para mí tampoco. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sebastián no solo estaba arriesgando su dinero, estaba apostando toda su vida a la posibilidad de ser una mejor persona. La votación fue cerrada. 63 votos a favor, 37 en contra. No era unánime, pero era suficiente para proceder. Cuando la reunión terminó y los vecinos comenzaron a dispersarse, Elena y Sebastián
se quedaron solos en el patio, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. ¿En serio va a mudarse aquí?, preguntó Elena con voz suave. ¿Le parece una locura? Elena se acercó más, tanto que pudo sentir el calor de su cuerpo. Me parece la cosa más valiente que he escuchado en mi vida. Sebastián alzó la mano y acarició su mejilla con una ternura que la hizo temblar. Elena, hay algo más que necesito decirle. ¿Qué? Que me estoy enamorando de usted, y sé que es complicado. Sé que podría arruinar todo, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento es solo admiración profesional. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Sebastián, no me responda ahora, la interrumpió suavemente. Primero déjeme demostrar que puedo cumplir mis promesas. Déjeme demostrar que merezco no solo su confianza, sino también su corazón. Elena no pudo resistir más. Se alzó en puntas de pies y lo besó con toda la pasión y ternura que había estado conteniendo durante días. Sebastián la rodeó con sus brazos, y por un momento mágico, el mundo desapareció excepto por el calor de sus labios y la certeza de que había encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. 6 meses después, el desarrollo Raíces de Xochimilco era una realidad en construcción. Las obras avanzaban lentamente, pero de manera constante, respetando cada compromiso hecho a la comunidad. Sebastián había perdido a sus socios japoneses, había tenido que refinanciar el proyecto con recursos propios y había enfrentado demandas y presiones de antiguos colegas que consideraban su transformación una traición al mundo empresarial. Pero también había ganado algo invaluable, la paz interior y un amor que crecía más fuerte cada día. Elena lo encontró esa mañana en el sitio de construcción, supervisando personalmente que los nuevos cimientos no afectaran las raíces de un árbol centenario que la comunidad había votado preservar. «Buenos días, arquitecto», lo saludó con una sonrisa que aún lo hacía sentir como un adolescente enamorado. «Buenos días, supervisora», respondió él, quitándose el casco de construcción para besarla suavemente. En 6 meses, Sebastián había aprendido no solo los nombres de todos los vecinos, sino también sus historias, sus sueños, sus preocupaciones. Había cenado en docenas de casas, había jugado fútbol con los niños en las calles, había aprendido a navegar en trajinera y a distinguir entre 30 variedades diferentes de chiles en el mercado. Su penthouse en Polanco se había vendido por una cantidad que le permitió financiar completamente el proyecto sin socios externos. Su nueva casa, construida con adobe tradicional pero con tecnología ecológica moderna, estaba ubicada en el corazón del desarrollo, junto al centro comunitario ampliado. «¿Cómo van las ventas?», preguntó Elena mientras caminaban entre los jardines donde las primeras chinampas experimentales comenzaban a dar sus frutos. «Mejor de lo esperado», respondió Sebastián con satisfacción. «Resulta que hay muchas personas hartas de vivir en torres de cristal sin alma. Quieren comunidad, autenticidad, conexión con la naturaleza. ¿Y no extraña su vida anterior? ¿El poder? ¿El lujo? ¿Las reuniones importantes?». Sebastián se detuvo y la tomó de las manos. «Elena, hace un año tenía una agenda llena de compromisos, pero me sentía completamente vacío. Ahora tengo un propósito que me llena completamente». Elena sonrió, pero Sebastián notó una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa?», preguntó con ternura. «Es solo que a veces me da miedo que esto sea demasiado bueno para ser verdad, que un día despierte y todo haya sido un sueño». Sebastián la abrazó con fuerza. Durante 6 meses había trabajado incansablemente para demostrar que su transformación era real, que su amor era genuino, que sus promesas tenían valor. Pero entendía los miedos de Elena. Él mismo a veces se sorprendía de lo mucho que había cambiado. «¿Recuerda lo que me dijo doña Carmen la semana pasada?», preguntó. Elena negó con la cabeza. «Me dijo, mijo, al principio pensé que venías a robarnos nuestro hogar. Nunca pensé que venías a encontrar el tuyo». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Es eso lo que pasó? Encontró su hogar aquí». «Encontré más que eso», susurró Sebastián, acariciando su rostro. «Encontré a la mujer que me enseñó que el verdadero honor viene de vivir con integridad. Encontré una comunidad que me adoptó a pesar de llegar como enemigo. Encontré la oportunidad de construir algo que mi abuelo
habría estado orgulloso de ver. Se arrodilló entonces, sacando de su bolsillo un anillo sencillo pero hermoso, hecho por don Miguel, con madera de un árbol caído del mismo terreno donde estaban construyendo. «Elena Ramírez», dijo con voz temblorosa de emoción, «usted me enseñó que es mejor ser pobre con dignidad que rico sin honor. ¿Me haría el honor de ser mi esposa y ayudarme a construir una vida basada en esos valores?» Elena lo miró con los ojos brillantes de lágrimas, viendo no al magnate arrogante que había conocido meses atrás, sino al hombre de corazón noble que había estado escondido bajo capas de ambición y miedo. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, 1000 veces sí». Cuando Sebastián le puso el anillo, Elena sintió que todo en su mundo encajaba perfectamente. Habían comenzado como enemigos, pero el destino los había convertido en algo mucho más poderoso, en compañeros de vida unidos por el amor y el compromiso con hacer el bien. Esa tarde, la noticia del compromiso se extendió por todo Xochimilco como reguero de pólvora. Doña Carmen organizó una fiesta improvisada en el centro comunitario. Don Miguel tocó la guitarra, los niños corrieron entre las mesas cargando flores de cempasúchil y las familias brindaron con pulque casero por la pareja que había transformado una amenaza en una bendición. Mientras bailaban en el patio bajo las luces de papel picado, Elena susurró al oído de Sebastián. «¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?» «¿Qué?», preguntó él, girándola suavemente al ritmo de la música. «Que usted no cambió para conquistarme. Cambió para conquistarse a sí mismo, y en el proceso conquistó el corazón de toda una comunidad». Sebastián la besó con toda la ternura y gratitud que sentía. Elena, antes de conocerla, creía que el éxito se medía en dinero y poder. Ahora sé que se mide en amor y en la capacidad de hacer felices a las personas que nos rodean. Un año después, cuando el desarrollo Raíces de Xochimilco ganó el Premio Nacional de Arquitectura Sustentable, cuando las familias de la comunidad recibieron sus primeros dividendos como socios del proyecto, cuando Elena y Sebastián se casaron en una ceremonia celebrada en trajineras decoradas con flores flotando por los canales ancestrales, todos recordaron las palabras que habían iniciado esta transformación. «Prefiero ser pobre con dignidad que rica sin honor». Sebastián había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en los números de una cuenta bancaria, sino en despertar cada mañana junto a la mujer que amaba, en un hogar construido sobre valores sólidos, rodeado de una comunidad que los había visto crecer y cambiar juntos. Había encontrado finalmente lo que su corazón había estado buscando sin saberlo, un hogar donde su éxito se medía no por lo que podía comprar, sino por lo que podía dar.